Una masacre puede estar dirigida a 100 personas, 1000 o 50.000. Sin embargo, el denominador común de todas es y siempre será que las víctimas de este tipo de matanzas no tienen la capacidad de defenderse. Es indistinto lo que las víctimas hayan hecho antes, si están libres de cargos o si cometieron los más graves delitos. Según la Real Academia Española, se le llama masacre a la matanza de personas, por lo general indefensas, producida por un ataque armado o causa parecida. La Segunda Guerra Mundial estuvo plagada de este tipo de asesinatos masivos y fueron ejecutados por los distintos países beligerantes. Es por eso que a continuación conoceremos las 3 masacres más brutales y emblemáticas que cometieron los ejércitos de la Unión Soviética, Alemania y Estados Unidos. En los siguientes casos, conocerás cómo los diferentes bandos asesinaron sin piedad a civiles, intelectuales, policías y prisioneros de guerra. Entonces, ¿quieres conocer las principales masacres efectuadas tanto por alemanes como por estadounidenses y soviéticos? Si la respuesta es sí, no te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de las brutales matanzas que marcaron un antes y un después en el transcurso de la brutal Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Comenzaremos con una de las matanzas más emblemáticas, ejecutadas por soldados estadounidenses al final de la guerra, la cual ilustra a la perfección el cambio de roles de poder en dicho periodo. Estamos hablando de la violenta masacre de Dachau. El día 29 de abril de 1945, efectivos del ejército estadounidense se presentaron en el campo de concentración de Dachau, en Alemania, para liberar a los prisioneros y detener a los soldados alemanes. El general Henning Linden ingresó junto a sus hombres al lugar de los hechos, donde lo esperaban un representante de la Cruz Roja de Suiza junto a más de 100 soldados de las SS para iniciar el camino hacia la rendición. Mientras tanto, el general Dwight D. Eisenhower dirigía las siguientes palabras a la población. Se ha liberado el campo de concentración de Dachau, 3.200 prisioneros han sido liberados y 300 soldados de las SS fueron neutralizados. Cuando los soldados alemanes estaban dispuestos a entregarse, el cuerpo militar estadounidense comenzó a dispararles con vehemencia. Por otra parte, les entregaron armas a los reclusos que se encontraban en el campo y los autorizaron a tomar venganza. Fue así como los hostigaron duramente, a causa de todo el daño sufrido durante varios y largos años. Simultáneamente, el teniente William P. Walsh pasó por delante de un vagón de tren que contenía cientos de cadáveres de prisioneros, por lo que decidió elegir 4 soldados, introducirlos en el vagón y asesinarlos a quemarropa. Luego de que acabara la masacre de Dachau, quedó instalada la duda de cuántas víctimas se había cobrado el ejército de Estados Unidos. Algunas fuentes indican que fueron entre 30 y 50, pero otras no dudan en asegurar que fueron más de 100. Ahora es momento de conocer uno de los genocidios más salvajes perpetrados por la Unión Soviética, la masacre de Katyn. Tuvo lugar en el año 1940, en los bosques de Katyn, cerca de la ciudad de Smolensk. Luego de la invasión de Alemania a Polonia, varios de sus ciudadanos fueron tomados como prisioneros por la Unión Soviética en campos de concentración como los de Ostashkov, Kozielsk y Starobielsk. Dentro del grupo de cautivos se encontraban militares polacos, civiles, artistas e intelectuales, entre otros. Poco tiempo después, Joseph Stalin autorizó la ejecución de aproximadamente 26.000 individuos. Fue así como durante largas noches, el ejército soviético fusiló a los miles de ciudadanos polacos que se encontraban en los campos. Para no quedar implicados, los soviéticos utilizaron pistolas Nagant y Walther PPK alemanas, y así poder culpar al bando germano. El procedimiento constaba en el traslado de prisioneros en vagones hasta el lugar de los hechos, para luego esposarlos, introducirlos en celdas y ejecutarlos de un disparo en la nuca. Para que los ruidos no sean escuchados por los vecinos, encendían máquinas extremadamente estridentes. Una vez muertos, eran nuevamente depositados en vagones para ser llevados a Katyn y ser enterrados en fosas comunes.
En el año 1943, los alemanes hicieron un relevamiento de la zona y una jauría de lobos alertó a los efectivos que bajo tierra había más que raíces. Es así como, excavando, los efectivos alemanes encontraron una gran cantidad de huesos pertenecientes a seres humanos. Si bien Alemania argumentó que no habían sido ellos los responsables del genocidio, tanto británicos como soviéticos insistían en su culpabilidad a sabiendas de que no había sido así. Por su parte, las autoridades polacas, exiliadas en Gran Bretaña, decidieron cortar lazos con la Unión Soviética a causa de lo sucedido. Finalmente, cerca de 22.000 personas murieron en la masacre de Katyn. Por último, conoceremos la historia de la masacre de Oradour-sur-Glane perpetrada por el ejército alemán. El 10 de junio de 1944, un batallón nazi ingresó a la localidad francesa que da nombre a la matanza, la cual fue intrascendente en el contexto de guerra, ya que en ella solo vivían civiles. Sin embargo, a las 14:15, 3 camiones, 2 blindados semi-oruga y una decena de vehículos que trasladaban a 150 efectivos de las SS alemanas ingresaron violentamente al pueblo. Acto seguido, iniciaron una recorrida calle por calle, obligando a los vecinos a presentarse en la plaza del mercado con sus correspondientes documentos de identificación para realizarles una inspección. Una vez reunidos, el comandante Otto Dickmann acusó a la ciudad de Oradour-sur-Glane de servir como depósito de armas para la guerrilla y ordenó la entrega de 30 rehenes. Al tratarse de una inculpación falsa, el alcalde de la ciudad rechazó la orden y, a pesar de haberse puesto a disposición, comenzó la debacle. Mientras los efectivos separaban a los hombres de las mujeres y los niños, una granada de humo alemana cayó en la plaza, lo que dio pie a que comenzaran a fusilar con vehemencia a la población. Durante los días siguientes y hasta el 13 de junio, los cuerpos fueron agrupados y cubiertos con cal viva para luego ser prendidos fuego. Simultáneamente incendiaron todos los edificios de la localidad, la cual quedó en ruinas casi en su totalidad. Se calcula que poco menos de 200 hombres fueron fusilados y más de 200 niños fueron ametrallados, al igual que cerca de 250 mujeres. Los pocos habitantes que lograron sobrevivir lo hicieron gracias a que se escondieron en la abadía de Munch, que disponía de un foso y un puente levadizo. Allí los monjes ayudaron a un grupo de madres e hijos junto a 6 judíos a escapar por el oscuro desagüe de casi 800 metros. Algunos días después, la revista estadounidense Time publicó un informe en el que proponía la hipótesis que aparentemente los alemanes no buscaban Oradour-sur-Glane, sino que el pueblo de Oradour-sur-Ver, ubicado a 30 kilómetros, el cual sí funcionaba como depósito de armas. Por último, destacaremos que hasta el año 2019 se habían contabilizado 642 personas muertas, pero durante ese mismo año, más de 7 décadas después, logró identificarse a la víctima 643, la española Ramona Domínguez Gil. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que estas 3 masacres resultaron ser de las más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.